Muy bien, hermanos, los invito a leer un pasaje en el libro de Jeremías, en el capítulo 38, y vamos a estar leyendo desde el 14 al 28. Vamos a prestar atención a cada uno de los detalles que nos relata este pasaje. Dice: después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas, y los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el cieno tus pies, pues se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y esta ciudad quemará a fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías: nadie sepa estas palabras y no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieran a ti y dijeren: decláranos ahora qué hablaste con el rey, no nos lo encubras y no te mataremos. Asimismo, ¿qué te dijo el rey? Y le dirás: supliqué al rey que no me hiciere volver a casa de Jonatán para que no me muriese allí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron. Y él respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Es un pasaje de la palabra de Dios en el cual encontramos a dos hombres enfrentados, y quiero que veamos a través de este pasaje 4 características de estos dos hombres totalmente opuestas entre sí. Un hombre de Dios como Jeremías, dispuesto a hacer lo que el Señor le ordenaba, y un hombre que era el líder del pueblo, pero era un hombre apartado de las cosas de Dios, que hace su voluntad y no la de Dios. En primer lugar, el rey Sedequías era un hombre totalmente fluctuante entre dos posiciones. Cuando las papas quemaban, acudía a Dios a ver lo que Dios tenía para decirle. Y cuando la cosa estaba más o menos tranquila, se olvidaba de Dios. Pero aunque escuchaba la voz de Dios de acuerdo a lo que el profeta le decía, no estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería. Era un hombre, como dice Santiago, en el capítulo 1, versículo 8 de su carta, de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántas personas hoy en día también así buscan a Dios cuando necesitan que el Señor solucione alguna dificultad, algún momento difícil en sus vidas? Y este hombre, este rey, solicitó por enésima vez el consejo de Dios a través de Jeremías, aunque nunca hacía lo que Jeremías le decía de parte de Dios. Ya había hablado con él muchas veces y Jeremías estaba en la cárcel
habiendo sido rescatado de una cisterna donde había sido tirado por orden mismo del rey Jeremías. Del rey Sedequías, perdón. En cambio, Jeremías era un hombre firme en sus convicciones, en todo lo que creía. Tuvo que hablar con el rey varias veces, trayéndole el mensaje que Dios tenía para comunicarle, para decirle. Y frente a las demandas de los príncipes, en saber de parte de Dios cómo le iba a ir al pueblo con la dominación extranjera, Jeremías siguió anunciando lo que Dios decía, que debido a que el pueblo se había apartado de su voluntad, iba a ser castigado. Jeremías fue siempre firme con el mensaje de Dios, aunque aquellos otros que lo rodeaban decían: Dios va a estar con nosotros, Dios va a libertarnos si vamos contra Nabucodonosor. Y los príncipes se exasperaban contra Jeremías porque decía palabras derrotistas. Y habían obtenido la autorización del rey para meterlo en la cisterna que estaba vacía, pero allí lo querían dejar morir. Hasta que de alguna manera Dios le había dicho a Jeremías que no temiera. En el libro que también escribió Jeremías en Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 53 al 57, dice: ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza, y yo dije: muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda, oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros, te acercaste el día que te invoqué, dijiste: no temas. Jeremías era un hombre que vivía sin temor, porque sabía que el Señor estaba con él. En cambio, Sedequías era un hombre que vivía lleno de temores. El versículo 19 de este pasaje que leímos del capítulo 38, le dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Tengo temor, decía. Tenía temor, siempre fue un hombre lleno de temores. ¿Te pasó alguna vez que tuviste temor de alguien o de alguna cosa? El temor puede ser bueno en ciertas ocasiones, ¿verdad? Ahora pueden resultar en esta pandemia efectivo el temor si tenemos respeto a las indicaciones de aquellos que saben, de los infectólogos que nos dicen qué tenemos que hacer. Pero muchas personas se llenan de temor porque ¿qué va a pasar con esta situación? Mi negocio está viniéndose abajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Con esta crisis económica, ¿qué va a pasar de mi vida? Y algunas situaciones en nuestras vidas nos hacen temer. Miren, en los últimos días del mes pasado, empecé a tener temor por algunas situaciones de mi vida. Y me despertaba a las 3 o las 4 de la mañana hasta que dije, como dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí, espera en Dios porque aún he de alabarle. Y me acordé también de las palabras del salmista y dije, bueno, esto no puede seguir así. En paz me acostaré, dice el Salmo 4, versículo 8, y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y pude descansar. No se terminó la situación, pero empecé a confiar en el Señor y pude dormir tranquilo. El temor, el desaliento, la duda, son algunas de las herramientas que el diablo usa para vencernos, para derrotarnos. Y cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, Él es el que nos alienta, nos levanta.
¿Cuál era el temor de Sedequías? Sucede que en ese entonces Judá era tributario de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había en la ciudad dos partidos, aquellos que querían separarse, hacerle la guerra a Babilonia con la alianza del Egipto, del faraón de Egipto, y otros que no querían hacerlo. Sedequías era un títere del monarca Nabucodonosor, porque había sido puesto por él cuando Nabucodonosor derrotó al rey Joaquín y se lo llevó preso a Babilonia. Y sucede que algunos ya no lo reconocían como rey y otros reconocían a Joaquín aunque estaba en el cautiverio. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Ríndete y no se destruirá la ciudad y tú vivirás. En tanto que había otros, como el profeta Ananías, que le decía, vamos a hacerle frente. Pero ¿por qué Dios no iba a respaldar ninguna acción? Porque el pueblo se había apartado de la voluntad de Dios. Y sucedió, lo encontramos capítulos más adelante, que Faraón fue derrotado, el faraón Necao, allí en la batalla de Carquemis por Nabucodonosor, y se cumplió lo que Dios estaba diciendo. Así ha dicho Jehová, si te entregas, enseguida tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta en fuego y vivirás tú y tu casa. Nabucodonosor en el año 587 sitió Jerusalén, hizo todo lo que Dios había dicho que iba a hacer. Sedequías fue un hombre que se negó a hacer la voluntad de Dios. Y quiero que nos detengamos brevemente a pensar lo que encierra este versículo 17, que dice que si tú te entregaras enseguida a los príncipes de Babilonia, tu alma vivirá y tu ciudad también, y no pasará nada. Parecería un poco incoherente que tuviera que ser así, pero Dios ya no estaba respaldando a Judá por la idolatría del pueblo y por este rey que estaba contrariamente a todo lo que Jehová dedicaba o decía. ¿Cuántas veces nos negamos muchas veces a hacer la voluntad del Señor? Hay de esta voluntad que está muy detallada, hay cosas que sabemos muy detalladamente, pero hay situaciones en las que no sabemos cuál es la voluntad de Dios y debemos buscarla. Dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Ay, pero pastor, esta muchacha es preciosa, pero está en las manos del Señor, es una hija del Señor. Ella cree en Dios, pastor. O, mi hijo, ¿decidiste qué vas a hacer con el negocio que vas a emprender? Sí, voy a hacerlo con Jorge, pero Jorge no es un hijo de Dios, pero es una persona ética, papá. No os unáis en yugo desigual con los infieles. Trae todos los diezmos al alfolí, dice, y haya alimento en mi casa. Bueno, esto es del Antiguo Testamento, no es para estos tiempos. Y hermanos, muchas veces la propia voluntad de Dios que está definida, a veces muchos creyentes desoyen la voluntad de Dios y eso trae algunas dificultades en su vida. El profeta Jeremías fue un hombre que decidió hacer la voluntad de Dios contra viento y marea. Fíjense en ustedes unos textos más adelante en este libro de Jeremías, en el capítulo 16, lo que el Señor le pide. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jeremías? Dice, el Señor me dio otro mensaje, no te cases ni tengas hijos en este lugar, pues esto dice el Señor acerca de los niños nacidos en esta ciudad y de sus madres y de sus padres,
Morirán de enfermedades terribles, nadie llorará por ellos, ni tampoco los enterrarán, sino que yacerán dispersos sobre el suelo como si fueran estiércol. Morirán a la puerta y morirán de hambre, y sus cuerpos serán comida para los buitres y los animales salvajes. Miren, desde el punto de vista humano, qué ingrato lo que el Señor le está pidiendo a Jeremías. Esa aspiración de todos los seres humanos, formar un hogar, tener descendencia, criar sus hijos, vivir. Y al Señor, el Señor le pidió a Jeremías que renunciara a esto por la situación que iba a tener que pasar. ¿Qué diríamos nosotros respecto a la voluntad de Dios? Es injusta. ¿Qué diríamos como seres humanos? Bueno, no voy a hacer lo que el Señor me está diciendo. Sin embargo, Jeremías, con todo su dolor, decidió hacer la voluntad del Señor, a pesar de que en su corazón muchas veces se quejó de esta demanda que Dios le había dicho. Mi pregunta en esta mañana, ¿estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios a pesar de que muchas veces no puede ser nuestra voluntad o puede desagradarnos? El rey Sedequías, sin embargo, fue un hombre que cedía a las presiones del entorno que los rodeaba. Del 24, el 25 y el 26 del pasaje leído, vimos esto. Nadie sepa estas palabras que me dijiste, le dice al profeta Jeremías. Si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieran a ti te dijeren, decláranos lo que hablaste, no le digas lo que hablaste. Decile que viniste a suplicarme que te dejara vivir en la casa de Jonatán. El rey Sedequías era un hombre que cedía a las presiones de su entorno. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros también podemos ceder a las presiones de nuestro entorno? Quizás en el lugar de estudio nos avergoncemos de decir que somos cristianos, de apoyar los valores de la palabra de Dios para no contradecir o no quedar mal con los valores que este mundo nos está trayendo. Un hombre de poco ánimo y falta de valor era Sedequías para emprender las acciones que debían emprender y enfrentarse a las dificultades y no ceder a las presiones del entorno que nos rodeaba. Sin embargo, Jeremías no se dejaba influenciar por las presiones de su entorno, a pesar de aquellos falsos profetas que decían todo va a ir bien, anda a luchar contra el rey Nabucodonosor y nos va a ir bien. Y se burlaban y tuvo que enfrentar torturas, castigos, la propia cárcel. No se dejaba influenciar por las presiones del entorno. Dice el primer capítulo de este libro, el capítulo 1 en el versículo 8, dice, porque he aquí yo te he puesto en este día, le dice Dios a Jeremías, como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Jehová, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y hermanos, ¿cómo terminó esta historia? No lo vamos a leer, pero los invito, si ustedes quieren saber cómo terminó, leer los capítulos que siguen. Pero para no dejarlos así, le voy a dar un breve resumen de lo que sucedió, pueden leerlos en el capítulo siguiente, en el capítulo 39. En resumen, se cumplió todo lo que Dios había dicho. La ciudad de Jerusalén fue tomada, fue prendida a fuego, fueron cautivos la familia y muertos muchos de los de Jerusalén. Al rey Sedequías se le hizo presenciar cómo mataban degollados a sus hijos y luego se le quitó los ojos para que fuera la última imagen que tuviera en su retina.
En tanto que el profeta Jeremías fue encontrado en prisión por Nabuzaram, el capitán de la guardia, fue dejado en libertad y vivió en Judá con el remanente del pueblo. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros frente a nuestras convicciones en este tiempo de pérdida de valores morales, éticos? Nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo, nos cuesta conocer y buscar y hacer la voluntad de Dios. Buscamos a Dios como lo hacía este rey cuando aparecían los problemas y luego nos olvidamos. Búscale en todo tiempo. Él nos está viendo y el consejo de Él es el que va a darnos bendición. Y quiero terminar con el versículo 37 del Salmo 37, que dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hermanos, cuando venimos al Señor, Él no nos promete que todo nos va a ir bien. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades que enfrentar y Dios va a probar nuestro carácter. Pero lo que es cierto y seguro, y que es la palabra de Dios y se cumple, es que si confiamos en Él y hacemos su voluntad, siempre hay un final dichoso para aquel hombre y aquella mujer que confía en el Señor. Que el Señor les bendiga.